Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal Freedom TV, un canal libre sin censura. Hoy contamos con la presencia de Alejandro Moreno Lax, un ser con un amplio conocimiento y experiencia en el campo de la filosofía. Un ser que ha sabido escuchar su intuición y seguir su verdadero camino. Sin más dilación, empezamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos al canal de Freedom TV. Volvemos a estar aquí. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Moreno. Bueno, y ahora para conocerlo un poquito más, él os explicará quién es y a qué se dedica actualmente. Hola Silvia, muy buenas, ¿qué Buenas tal? tardes. Pues yo me dedico al acompañamiento filosófico, asesoramiento filosófico, bueno, tiene varios nombres, pero la base de mi trabajo es acompañar a personas y a grupos a procesos de autoconocimiento desde el enfoque de lo que se llama la filosofía sapiencial. ¿Qué es esto? Bueno, pues rescatar enseñanzas antiguas de la filosofía estoica, filosofía antigua, pero también de otras líneas orientales que tienen una resonancia común con la filosofía griega antigua, y no solo porque también hay autores modernos que también tienen ese enfoque, y que, bueno, sirven para transformar nuestra manera de vernos a nosotros mismos, y son enseñanzas que son de alguna manera atemporales, que sirvieron hace 26 siglos y sirven ahora porque el ser humano, por suerte, es el mismo, en muchos aspectos es el mismo, aunque va cambiando la cultura, va cambiando pues los signos con los que nos comunicamos y tal, pero la base de los problemas suele ser muy parecida, y pues desde ahí es desde donde se asienta este enfoque de la filosofía sapiencia. ¿Y cómo llegaste a todo el mundo de la filosofía? ¿Qué fue lo que te llevó a meterte en este campo tan interesante, ¿no? De la filosofía sapiencial? Pues mira, yo estaba estudiando el doctorado, iba a hacer la tesis, de hecho la hice, pero durante el camino cada vez me fui sintiendo peor. Tuve crisis personales, crisis existenciales. Y, y la verdad es que lo que estaba estudiando no me daba respuestas a lo que me estaba pasando en mi vida concreta. Y esto me creó una cierta disonancia entre el trabajo, la academia y la vida personal. Esto entonces me llevó a crear como estudios paralelos que me dieran respuesta a lo que me estaba pasando, mientras yo seguía en el mundo académico. Bueno, yo estaba en la universidad haciendo la tesis y dando clases también, hasta que llegó un momento en el que ya no podía sostener esa división. Eh, Me doctoré en el año 2012, y bueno, todas esas lecturas que yo había hecho, también había tenido experiencias personales muy fuertes. En México conocí el chamanismo y eso pues también me afectó mucho a la visión de la realidad, y a relativizar también la realidad que percibimos por los cinco sentidos. Y bueno, todo eso fue confluyendo en un tocar fondo a nivel profesional, porque a la vez que toqué techo y me doctoré, toqué fondo, porque veía que ya no tenía recorrido por ahí, no sentía ningún estímulo, no me motivaba. El ambiente en la universidad me producía poco estimulante, porque los alumnos no tenían mucha inquietud. Y eso me creaba bastante tristeza y apatía también. Así que decidí no continuar por ahí. Y bueno, pasé un año, ¿cómo decir?, caminando en el desierto, sin oficio ni beneficios, sin una profesión reglada, sin un trabajo formal, simplemente pues dejándome sentir
por dónde quería yo caminar. Y en ese año encontré un libro que se llama La sabiduría recobrada, de Mónica Caballé, que devoré. Era un libro que al principio me parecía autoayuda así barata, pero conforme fui avanzando vi que el libro era bastante profundo. Y de hecho, pues es uno de mis libros de cabecera y fue un libro que me devolvió un significado más original, más primigenio, por decir así, de en qué consiste la filosofía. Para mí consiste en dar respuesta a cuestiones existenciales. ¿En qué consiste vivir? ¿Quién nos ha hecho esa pregunta? Pero quien va a la facultad difícilmente va a encontrar respuestas. Va a encontrar un montón de teorías que te crean más bien confusión, pero no te ayudan a ubicarte a ti. Entonces, a raíz de ese libro, esa lectura, pues ya hablé con esta autora, con Mónica Caballé. Ella me habló de su enfoque, la filosofía sapiencial, su trabajo, que es el asesoramiento filosófico, su escuela, que en ese momento estaba en ciernes, y así fue como me decidí a enfocar todo el trabajo que yo había hecho a un nivel más académico, llevarlo a un nivel más práctico, a distintos públicos, distintos lenguajes, distintas maneras de percibir, distintos niveles. Y bueno, pues ha sido un cambio importante porque es salir del aula, salir del rol de profesor que ya tiene un programa, que todos los años dice lo mismo, que pone exámenes, que evalúa, a un rol, bueno, es de docente, pero no a un nivel no tan reglado, no tan programado. Yo doy talleres de diálogo filosófico en centros culturales, en centros juveniles, centros sociales. Y bueno, ese rol pues tiene un elemento de dinamizar un grupo, de generar preguntas que sean provocadoras, que llamen la atención, que sean una necesidad también del grupo, y a partir de ahí, bueno, procurar dar respuestas también. Eso fue otro motivo por el que cambié mi profesión. Los filósofos dicen que nuestro oficio consiste en hacer preguntas. Pero, ¿por qué no dar también respuestas? Porque los humanos necesitamos respuestas. Otra cosa es dártelas prefabricadas e imponerlas. Pero, ¿por qué no reflexionar en conjunto, compartir respuestas que tú has encontrado, que te parecen valiosas y compartirlas? ¿Por qué no? Así que bueno, fue un recorrido de varios años, porque es verdad que desmontar el rol en el que uno se siente dentro ya, ¿no? El rol académico, pues no se hace de la noche a la mañana. Y en mi caso ha sido así, bastante paulatino. Supongo que para ti bueno, ya has explicado, ¿no? Un cambio importante, ¿no? Porque de estar metido en una dinámica diaria de profesor con una serie de alumnos concretos a dar este cambio tan grande, claro, no tuvo que ser fácil, ¿no? O sea, el esfuerzo que tú tuviste que poner en todo eso tuvo que ser importante, ¿no? Sí, yo recuerdo un becario que me dijo, afuera de la universidad hace frío. Y esa metáfora recuerdo que me asustó, ¿no? Ostras, es verdad, fuera de la universidad hace frío. ¿Quién iba a pagar lo que yo hago si no es dentro de la universidad? Y es verdad que es una burbuja en la que uno está muy protegido, pero a su vez es una burbuja. Porque es un gran peligro que tiene el académico, es construir lenguajes que solo se dirigen a otros académicos y entre ellos se crean circuitos cerrados que tienen poca salida pública. Y a mí eso me causaba mucha, no sé, desazón, mucha rabia también, ¿no? Yo no quería eso. He asistido a congresos donde el público era mínimo. Entonces, ¿qué estímulo es ese, no? Y bueno, me sentía también un poquito
atrapado ahí, ¿no? En el despacho, todo muy cómodo, pero a la vez es muy solitario ese trabajo. Y yo sentía pues una llamada a dirigirme a la sociedad, a la gente corriente y no quedarme ahí. Claro, eso tiene un pago importante que es el miedo, ¿no? Salir de ahí, salir a lo desconocido, atravesar el miedo que todo eso te produce, la sensación de estar dando un salto a no saber bien a dónde, no es fácil, no es fácil. Y lleva un tiempo procesar eso, pero tenía claro que los riesgos eran mucho más asumibles que el peso de seguir ahí, de, bueno, tener una vida muy segura, pero a la vez, pues, con una rutina que no me gustaba, con poco estímulo. Sí, porque la filosofía, bueno, yo la recuerdo cuando la daban en el instituto, todo el mundo cuando oía filosofía se echaba manos en la cabeza, decía, vaya rollazo nos van a meter, ¿no? O sea, y tú lo estás explicando que le has dado como una vuelta muy distinta a eso, ¿no? Claro, Claro, hay bastante diferencia entre lo que se explicaba antiguamente, o a lo mejor explicaban antiguamente los filósofos antiguos, a lo que tú estás explicando ahora, o hay una base que sí que se relaciona. pues digamos que ahora vemos a los filósofos antiguos como un capítulo de la historia de la filosofía y los llamamos pues estoicos o epicúreos o socráticos o bueno, hay varias líneas, ¿no? Eran lo que se llaman las escuelas helenísticas, que eran escuelas pues donde la base era bueno, reflexionar sobre el buen vivir, en qué consiste vivir, los problemas del vivir. Por eso se reunían, no solo por mirar los astros y ver, bueno, cuáles son las leyes de los astros. Hoy en día los vemos como un capítulo de la historia de la filosofía, como agua pasada, pero en realidad es el origen de la filosofía. Son autores que todos ellos tienen referencias bastante explícitas al conocimiento de sí mismo. Claro, eso hoy, ¿qué pasa? Que no interesa, no es atractivo para el público, no tiene relevancia. Si tú lees autores actuales, van a tener pequeñas referencias al autoconocimiento, ¿no? Por ejemplo, ahora hay uno famoso, Byung-Chul Han, ¿no? Este coreano, Corea del Sur, aunque vive en Berlín. Bueno, es un autor conocido, ahora ha escrito un libro sobre la contemplación, es un tema muy antiguo. Entonces, todos esos temas que se trataban de antiguo siguen siendo relevantes. Lo que pasa es que hoy en día se ven con una perspectiva más erudita. No sé, el intelectualismo socrático. Sócrates pensaba que, bueno, todo radica en recordar lo que hemos olvidado, no sé, y se ve como una teoría, pero no se cuestiona como algo que uno le pueda afectar, ¿no? Bueno, ¿y si uno cuando se plantea ciertos temas llega a conclusiones que son parecidas a las que puede llegar un chino hace 2500 años? ¿No? Por ejemplo, la noción del Tao, los taoístas, ¿no? Hablan del Tao. El Tao es como la totalidad de lo real, ¿no? Bueno, los griegos hablaban del logos como la totalidad de lo real, ¿no? La comprensión de la realidad. Entonces son temas que son comunes, que son, digamos, son como lugares de comprensión a los que uno llega cuando investiga la realidad, de cierta manera. Pero hoy lo vemos como líneas del pasado que son como, bueno, escuelas que hubo, pero que no son relevantes hoy. Hoy lo que predominan pues son también autores personales, ¿no? Foucault, Derrida, eh, pero se ha perdido, digamos, ese origen. Entonces, hoy en día las teorías cambian cada década, cada 20, 30 años. Hay mucha diversidad de enfoques, de autores, y hay contradicciones constantes.
Y esto crea mucha confusión, porque claro, dices, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? Si los filósofos pueden pensar lo uno y su contrario, ¿cuál es la verdad, no? Entonces, para mí, ese embrollo se desmenuza y se deshace cuando uno acude a estas fuentes, acude a problemas que son reales, que se puede plantear el vecino, tus padres, uno mismo, cuando está en un estado de crisis, ahí surgen las preguntas. Y, y hay, bueno, pues un bagaje de respuestas que están en la historia y que podemos encontrar reflejos en la actualidad también. Te ponía el ejemplo este de Byung-Chul Han, ¿no? Pero los vemos como eso, como un capítulo de la historia, en vez de verlo como una especie de columna vertebral que está a lo largo de la historia, porque un filósofo se convierte en eso porque en un momento de su vida no comprende las cosas, quiere comprenderse a sí mismo. Y esos son problemas muy profundos que a uno le puede hacer pasar por una crisis y necesita investigarlos. Ese es el origen. Ahora, esto, un alumno de hoy en día, cuando entra a la carrera, llega un momento después de 5 años que lo olvida. ¿Por qué entró ahí? Me ha pasado, a mí me pasó y tengo varios ejemplos de compañeros que les pasó. Yo entraba buscando, bueno, cómo vivir mejor, cómo ser feliz, cómo darle sentido a todo esto, pero me fui perdiendo en las teorías, en la maraña, en los autores y se me olvidó el motivo inicial. ¿Dirías que por eso es importante la filosofía que se integre desde, sobre todo en las edades tempranas, desde que uno es pequeñito, para un poco empezar a conocerse y entender todo esto, todo este camino de la vida, ¿no? Por así decirlo? Mira, ahí ya quien trabaja en esa línea se llama filosofía para niños. Es una rama que viene de un americano que se llama Matthew Lipman. Y él decía que, bueno, pues los niños están haciendo preguntas todo el día, pues eso es la fuente de la filosofía, preguntar. Entonces, aprovechemos esa curiosidad innata que ellos tienen de estar todo el día, ¿por qué, por qué, por qué? Para hacer un grupo de investigación. Y él desarrolló unas novelas para niños que, bueno, están dirigidas, creo que desde los 3 años. Ya tenía novelas para niños, para provocar un primer acercamiento a ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es, eh, bueno, el placer? ¿Qué es el dolor? Cosas muy básicas. Y eso, bueno, en Cataluña hay un cierto desarrollo. Son pocas las escuelas, creo yo, que realmente lo han aceptado. En América Latina hay mucha más apertura a ese tipo de enfoques, aunque no suele tener tanto una vertiente de lo sapiencial. Es más bien fomentar el pensamiento lógico, la argumentación, dar buenas razones, digamos que tiene ese enfoque muy cognitivo, pero la otra parte no tanto. No hay, de hecho, propuesta a día de hoy para trabajar con niños desde ese enfoque, aunque es verdad que cuando uno cumple 12, 13 años y empieza la adolescencia, pues sería el enfoque ideal. Y hoy en día en los institutos, pues no se enseña prácticamente filosofía y lo poco que se enseña, pues es un enfoque más académico. Descartes dijo que todo es pensamiento, pero Hume dijo que todo es experiencia. Entonces están los empiristas y los idealistas, y ahí se pelean entre ellos. Bueno, estudiate eso. Pero eso a los jóvenes no les causa ningún impacto, no les toca. ¿Y a mí qué me importa, no? Los idealistas contra los empiristas. Yo estoy aquí con mis 13 años, con todas las hormonas a flor de piel, y no sé qué hacer con esta energía porque lo único que hace es aturdirme y crearme mucha confusión. Y bueno, allá hay un pequeño drama, ¿no? Ellos dedican años y horas y horas y horas a
bueno, a formarse en algo que no le es tan útil, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo eso, lo que tú comentabas, ¿no? Que te comparaban Hume con no sé quién, con Kant, con Platón, con no sé qué iban comparando, entonces decías, bueno, a mí esto lo decías tú, a mí esto, ¿para qué me sirve, no? O sea, el adolescente se pregunta, ¿para qué le sirve eso en su vida del día a día, la práctica, ¿no? Eso es lo que Claro, yo recuerdo en su momento, ¿no? claro, puede tener un lugar formativo a nivel secundario, tiene un lugar saber esas cosas porque, bueno, es parte de nuestra historia, parte de la cultura, es un debate, pero no es lo principal. Yo lo que reivindico es que se ponga en primera línea estos temas que tienen que ver con la existencia, con la identidad, con, bueno, cómo vivir. Y la filosofía ha aportado mucho a esas cuestiones y los alumnos están deseando